día cualquiera, Ricardo Montero entró en su impecable cocina y la imagen lo golpeó como un rayo. Emilia limpiaba el mármol reluciente, llevando a sus dos gemelos rubios sujetos a su espalda en un portabebés. El aroma a café recién hecho y a cítricos pulcros se desvaneció, reemplazado por un silencio ensordecedor que solo él parecía percibir. Sus ojos, acostumbrados a la perfección calculada de su mansión en Ciudad de México, se fijaron en los dos pequeños, ajenos al drama que su presencia desataba. El corazón de acero del magnate dio un vuelco incomprensible, una alarma sorda resonando en su interior. Aquella escena, tan doméstica y a la vez tan ajena a su vida, le pareció un espejismo en medio de su pulcro universo de cristal y mármol. La sorpresa se congeló en su rostro, una máscara de incredulidad y pavor. Nunca en su vida había visto a Emilia con niños, y mucho menos a esos dos pequeños rubios, con ojos de un azul tan claro que parecían sacados de un cuento. La verdad, aunque aún nebulosa, comenzó a insinuarse como una sombra inquietante en los rincones de su mente. Emilia, sintiendo la presencia de su patrón, giró lentamente. Su sonrisa habitual se desdibujó al ver la expresión gélida en los ojos de Ricardo. Un escalofrío le recorrió la espalda, presintiendo que la burbuja de su pequeña felicidad, construida con tanto esfuerzo y secreto, estaba a punto de estallar en 1000 pedazos sin previo aviso ni piedad alguna. Emilia, de 28 años, era un torbellino de amor y sacrificio. En la opulenta mansión Montero, su uniforme de empleada doméstica era un recordatorio constante de las fronteras invisibles que separaban su mundo del de Ricardo. Pero sus gemelos, Leo y Luna, de apenas un año, eran su verdadero lujo, su motor, la razón de cada día. Con sus cabellos dorados y ojos curiosos, irradiaban una inocencia que contrastaba brutalmente con la fría magnificencia de la casa. Un palacio sin alma donde la ternura era una rareza. Mis niños, pensó, apretándolos instintivamente contra sí, un gesto que les brindaba protección ante la inminente tempestad, sin saber cómo enfrentar lo que se avecinaba. Ricardo, el implacable magnate inmobiliario, acostumbrado a controlar cada faceta de su vida, se sintió de repente desarmado. Sus ojos recorrieron los rostros de los niños, deteniéndose en sus facciones delicadas, en el inconfundible perfil de sus pequeñas narices, en el fulgor de sus ojos, un espejo inquietante de los suyos propios. Una punzada de reconocimiento, una verdad imposible, lo atravesó como una descarga eléctrica. «No puede ser», susurró, su voz apenas audible, rompiendo el tenso silencio que se había apoderado de la cocina. ¿Cómo era posible que aquellos pequeños extraños, hijos de su empleada, tuvieran un parecido tan perturbador con él? La incredulidad se transformó en una revelación perturbadora, una certeza que lo golpeó con la fuerza de un huracán. Esos niños no eran solo niños, eran una imagen viva de su propio pasado, una conexión que él había borrado de su memoria con la prisa y la ambición de construir un imperio. La mirada de Emilia, cargada de una mezcla de temor y desesperación, no hizo más que confirmar lo que su instinto ya le gritaba. Se acercó a ella, sus pasos firmes pero su mente en un caos. «Emilia, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz ronca, cada palabra un desafío que flotaba en el aire denso de la verdad. Ella sabía que no había escapatoria. Emilia sintió que el aire le faltaba, su corazón, latiendo desbocado en el pecho. Las lágrimas, contenidas durante un año de silencio y sacrificio, comenzaron a brotar, calientes y dolorosas, surcando sus mejillas. Con la voz entrecortada, pero con una dignidad inquebrantable, se armó de valor para soltar la verdad que tanto había guardado. «Ricardo», empezó, apenas un hilo de voz, «estos pequeños son tus hijos». El mármol de la cocina, testigo mudo, parecía absorber la confesión, que resonó en el amplio espacio como una bomba, haciendo añicos la perfecta fachada de la vida de Ricardo. «Son el fruto de aquella noche, Ricardo», continuó Emilia, con la mirada fija en los ojos sorprendidos del magnate. «Aquella noche que tú borraste de tu memoria, pero que yo guardé como mi tesoro más preciado». La verdad cruda y desarmante se desplegó entre ellos, un abismo de recuerdos olvidados para él y de vivencias profundas para ella. Ricardo se tambaleó, sintiendo que el suelo bajo sus pies se abría. La imagen de una noche lejana,
empañada por el alcohol y la indiferencia, intentó abrirse paso entre la niebla de su pasado, una noche que él había desterrado, pero que ahora regresaba con la fuerza de dos pequeños seres inocentes. El rostro de Ricardo se contorsionó en una mezcla de furia y negación. «Mentira. Eso es imposible, Emilia. ¿Qué pretendes? ¿Aprovecharte de mí con una historia absurda?», exclamó, su voz retumbando en la cocina, cada palabra un dardo en el ya frágil corazón de Emilia. La acusación de ser una cazafortunas la hirió más que cualquier golpe, pues su único anhelo siempre había sido proteger a sus hijos. Para ella, el dinero de Ricardo era irrelevante. Lo único que importaba era la verdad y la dignidad de Leo y Luna. Sentía que se ahogaba, pero no se rendiría jamás, pues la vida de sus pequeños dependía de su fuerza. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Emilia apretó aún más a los gemelos, que, ajenos a la tensión, balbuceaban suavemente, sus pequeños brazos rodeando el cuello de su madre. «No miento, Ricardo», respondió. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. «Ellos son la prueba. Mis hijos son tus hijos». La confesión se había revelado, liberando un peso inmenso de su alma, pero abriendo al mismo tiempo la puerta a una tormenta que amenazaba con devorarlo todo. La vida perfecta de Ricardo, construida sobre cimientos de ambición y olvido, comenzaba a resquebrajarse sin remedio, exponiendo la fragilidad de sus secretos. Ricardo la miró, con una frialdad que helaba la sangre, su mente ya tramando la forma de contener aquel desastre. Las palabras de Emilia, aunque dolorosas, resonaban con una verdad innegable que él no podía ignorar por más tiempo. Su imperio, su reputación, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, estaba ahora en juego por una noche que él había creído enterrada para siempre. Sacó su móvil, sus dedos tecleando con furia contenida. «Esto no se quedará así, Emilia», siseó, su voz apenas un murmullo amenazante. «Mis abogados se encargarán de esto. Te juro que lo lamentarás». El zumbido del teléfono de Ricardo, un sonido metálico y ajeno, rompió la frágil burbuja de la verdad. «Necesito que vengan a la mansión de inmediato», dijo con voz firme y autoritaria, sus ojos sin apartarse de Emilia. «Hay un asunto delicado que resolver». La empleada sintió cómo el corazón se le encogía, entendiendo que el mundo de Ricardo no permitía verdades incómodas sin una respuesta legal y contundente. La Arin mansión, que antes era su refugio y su trabajo, se transformaba ahora en un campo de batalla, donde ella, una mujer humilde, se enfrentaría al poder implacable de un magnate y de su maquinaria legal. La noticia del escándalo se extendió por la mansión como un reguero de pólvora, distorsionada por los chismorreos del personal, las miradas furtivas, los susurros apagados. Todo contribuía a la creciente sensación de aislamiento de Emilia. «Pobre muchacha», pensaban algunos, «se ha metido en un lío muy grande». Otros, con una envidia mal disimulada, la veían como una arribista. Emilia sentía el peso de todos esos juicios, la condena silenciosa de quienes la rodeaban. Pero nada la prepararía para la furia de la prensa, que, alimentada por los rumores, ya afilaba sus plumas para destrozar su reputación. Horas más tarde, en el frío despacho de Ricardo, la humillación comenzó. Él la miró con indiferencia, su rostro inescrutable, mientras deslizaba un cheque sobre la pulida superficie de su escritorio de caoba. «Emilia», dijo con una voz carente de emoción, «te ofrezco esto por tu silencio, una cantidad más que generosa para que puedas empezar una nueva vida, lejos de aquí, y olvidar todo este incidente». Era una suma irrisoria para él, una miseria para ella, una ofensa a la dignidad de una madre. Ricardo intentaba comprar no solo su silencio, sino también la existencia de sus hijos, como si fueran una mercancía cualquiera. Emilia sintió un ardor en el pecho, una rabia contenida, que amenazaba con desbordarse. La oferta de Ricardo era un insulto directo a su amor, a sus sacrificios, a la verdad de sus hijos. «¿Un incidente?», exclamó, su voz firme a pesar de las lágrimas que aún no dejaban de brotar. «Estos son mis hijos, Ricardo. No son un incidente que se pueda borrar con dinero. No se los entregaré y mucho menos los venderé». Su mirada desafiante encontró la suya, revelando una fortaleza que él no había previsto en la humilde empleada. Ella se negó a ser silenciada, a ser comprada,
a ser borrada de la historia de sus propios hijos. El magnate suspiró, su paciencia agotándose. Si no aceptas, te enfrentarás a mis abogados. No tendrás nada, Emilia. Perderás la custodia de los niños y te quedarás sin un céntimo. La amenaza era clara, brutal, diseñada para aplastar su espíritu. La guerra había sido declarada, pero Emilia, a pesar del miedo que la atenazaba, se mantuvo firme. Las promesas vacías y las advertencias de Ricardo no la doblegarían. La dignidad de sus hijos y su derecho a conocer su origen valían más que cualquier fortuna, más que cualquier tranquilidad superficial que el dinero pudiera comprarle. Ella no se rendiría, jamás. Afuera, en el mundo real, la prensa sensacionalista, alertada por alguna filtración interesada, ya comenzaba a tejer su red de mentiras. Los titulares, aún en borradores, apuntaban a Emilia como una cazafortunas, una oportunista que buscaba aprovecharse de la inmensa fortuna del intachable Ricardo Montero. Las fotografías de la mansión, tomadas desde ángulos estratégicos, adornarían las portadas, creando una narrativa distorsionada que la crucificaría sin piedad ante la opinión pública. La batalla por la verdad no solo se libraría en los tribunales, sino también en el feroz campo de juego de los medios, donde la justicia a menudo se perdía en la sed de escándalo. Emilia salió del despacho de Ricardo con el alma hecha pedazos, pero con la chispa de la resistencia encendida en sus ojos. Podían intentar humillarla, comprarla, pisotearla, pero jamás le quitarían a sus hijos, ni la verdad de su sangre. El camino por delante era oscuro y peligroso, lleno de obstáculos que parecían insuperables. Pero el amor de una madre no conoce barreras, y ella estaba dispuesta a enfrentarse a todo un imperio si era necesario. Se abrazó a sus pequeños, el único consuelo en aquel tormento. ¿Cómo podría una mujer sola, sin poder ni fortuna, enfrentarse al coloso de Ricardo Montero y su ejército de 1900 abogados? Lo que descubriría al amanecer cambiaría su vida para siempre. Emilia abandonó la mansión con un nudo en la garganta, sintiendo el peso de un ejército invisible pisándole los talones. Sus pasos resonaban en la acera desierta, cada eco una confirmación de su soledad. Los gemelos, acurrucados en el cochecito prestado, dormían ajenos al huracán que se desataba. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. La pensión de doña Elena, en un barrio modesto, fue su único refugio, un lugar donde la fachada de opulencia de Ricardo no podría llegar. «Tendré que ser fuerte por ustedes, mis amores», susurró, besando sus frentes, sintiendo el calor de su aliento como su única armadura en esta guerra desigual. La dignidad de su sangre valía más que todas las fortunas del mundo. A la mañana siguiente, la pesadilla adquirió forma y color en las portadas de los diarios. La empleada cazafortunas, un nuevo escándalo para el magnate Montero, gritaba un titular a toda página junto a una foto suya, desfavorecida, saliendo de la mansión. Las palabras la apuñalaron más que cualquier golpe físico. La gente en la calle la miraba con lástima o desprecio, susurrando, juzgando. Emilia sentía las miradas clavadas en su espalda, el zumbido de los comentarios como un enjambre de avispas. ¿Cómo podía la verdad ser tan fácilmente distorsionada por el papel y la tinta, destruyendo su honor ante los ojos de todos? Su reputación estaba hecha jirones. Ricardo, por su parte, observaba el circo mediático. Desde la comodidad de su despacho, una mueca de satisfacción apenas perceptible en sus labios. Sus abogados, un equipo de élite acostumbrado a aplastar a sus adversarios, le aseguraban que la victoria estaba garantizada. «Señor Montero, la estrategia está clara. La desacreditaremos por completo. La opinión pública estará de nuestro lado», afirmó el doctor Aguirre, su principal asesor legal. Ricardo asintió, aunque una punzada de incomodidad, un eco de la noche olvidada, le taladraba el pecho. Aquella imagen de Emilia con los niños lo perseguía, como un fantasma en su pulcra conciencia. Realmente era tan fácil borrar una vida. La primera citación judicial llegó unos días después, un frío documento que la instaba a comparecer. Emilia sintió que el mundo se le venía encima, pero el rostro de sus hijos le dio la fuerza para seguir. Buscó ayuda legal, pero la mayoría de los despachos temían enfrentarse al poderoso Ricardo Montero. «Lo siento, señorita, pero este caso es demasiado grande para nosotros».
le decían una y otra vez, la voz cargada de excusas. La desesperación la invadió, un pozo sin fondo de impotencia. ¿Quién defendería la verdad cuando el dinero y el poder se unían para sepultarla bajo montañas de mentiras? Su lucha parecía una batalla perdida. Finalmente, una pequeña abogada de oficio, la doctora Sofía Robles, una mujer de carácter y mirada incansable, aceptó su caso. Emilia, sé que es difícil, pero no estás sola. Lucharé contigo. La verdad tiene un valor incalculable y no la vamos a vender. Ellos tienen dinero, pero nosotras tenemos la justicia, le dijo, infundiéndole una esperanza que la empleada creía ya perdida. Emilia asintió, con lágrimas de gratitud en los ojos. No era el equipo de élite de Ricardo, pero Sofía le ofreció algo mucho más valioso, la dignidad de creer en su causa. La luz al final del túnel parecía parpadear, pero aún estaba allí. La primera vista preliminar fue un choque de mundos. Ricardo, impecable en su traje de diseño, rodeado de sus abogados, parecía un dios intocable. Emilia, con un vestido sencillo pero limpio, se sintió minúscula, su corazón encogido por la hostilidad del ambiente. Los abogados de Montero desplegaron una estrategia agresiva, presentando informes falsos y testimonios pagados para pintar a Emilia como una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. La señora Pérez es una oportunista que busca un ascenso social a costa de la reputación de mi cliente, espetó el doctor Aguirre, su voz resonando en la sala. Emilia apretó los puños, pero se mantuvo en silencio. Sofía, aunque superada en recursos, luchaba con uñas y dientes. Su señoría, la señora Pérez, es una madre trabajadora que solo busca proteger a sus hijos y el derecho de estos a conocer a su padre, replicó con la voz firme. El juez escuchaba con una expresión impasible, anotando en su libreta. Las palabras de Sofía eran un bálsamo para Emilia, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Ricardo la observaba con una mezcla de desdén y una curiosidad que no se permitía reconocer. ¿Por qué aquella mujer tan pequeña y vulnerable se atrevía a desafiarlo de esa manera? Una incógnita crecía en su mente. Mientras tanto, en la mansión, una anciana ama de llaves, doña Carmen, que había servido a la familia Montero por más de 40 años, observaba todo con una tristeza profunda. Ella conocía los secretos de la casa, las sombras que se escondían detrás de las paredes de mármol. Pobre muchacha y pobres criaturas, murmuraba para sí, mientras limpiaba unas viejas fotos del comedor. Sus ojos se detuvieron en una imagen amarillenta de la difunta madre de Ricardo, una mujer dulce y compasiva. Recordó una conversación, hace muchos años, un secreto a voces que la señora Montero le había confiado con el alma. Si algo me pasa, Carmen, cuida a mi hijo, y a los que un día vengan. Ricardo necesita amor, no solo poder. Emilia luchaba cada día por salir adelante. Encontró un trabajo limpiando oficinas por la noche, dejando a los gemelos con doña Elena, quien los cuidaba con cariño. Las ojeras se marcaban bajo sus ojos, pero su determinación crecía con cada obstáculo. La gente en el barrio, al ver su esfuerzo y su amor incondicional por los niños, comenzó a cambiar su opinión. Ya no era la cazafortunas de los titulares, sino una madre valiente. Los vecinos le ofrecían ayuda, un plato de comida, una mano amiga. La solidaridad se convertía en su escudo, un contraste con la frialdad del mundo de Ricardo. Su fortaleza se nutría del apoyo genuino. La siguiente humillación no tardó en llegar. Ricardo organizó una exclusiva gala benéfica en su mansión, una ostentosa exhibición de poder y riqueza, supuestamente para ayudar a niños desfavorecidos. La ironía era brutal. Justo antes del evento, un periódico, con la clara intención de sabotear a Emilia, publicó un reportaje infame sobre ella, caricaturizándola como una trepadora de empleada que buscaba arruinar la vida del filántropo Ricardo Montero. La noticia llegó a los asistentes de la gala a través de sus teléfonos, y las miradas de desdén y los comentarios crueles la pulverizaron sin piedad. Aquella noche, Emilia sintió la furia de la sociedad de élite. Sofía, la abogada de Emilia, indignada, le mostró el periódico. «Esto es un ataque directo, Emilia. Quieren hundirte antes de la próxima audiencia», dijo, con la voz llena de rabia. Emilia, con el corazón roto, sintió el peso de la injusticia. «Pero yo no he hecho nada, Sofía. Solo quiero que mis
Hijos tengan un padre, respondió, las lágrimas quemándole las mejillas. La abogada la abrazó, ofreciéndole un consuelo que iba más allá de lo profesional. Lo sé, y lo vamos a probar. La verdad siempre sale a la luz, Emilia, aunque tarden en verla. La lucha se intensificaba, y la abogada sabía que debían encontrar una prueba irrefutable. Ricardo, en la gala, sonreía forzadamente, saludando a sus invitados, pero por dentro se sentía vacío. El brillo de los diamantes y el tintineo de las copas no podían acallar una creciente voz en su conciencia. Vio a doña Carmen, la anciana ama de llaves, servir con su habitual discreción. Recordó que su madre siempre tuvo un cariño especial por aquella mujer, a quien consideraba de la familia. «Doña Carmen, ¿podría venir a mi despacho después de la gala?», le pidió, con una voz más suave de lo habitual. La anciana asintió, su mirada cargada de un conocimiento ancestral. Ricardo sintió una necesidad urgente de comprender algo que se le escapaba. En los días siguientes, el equipo legal de Ricardo intensificó la presión. Enviaron detectives para seguir a Emilia, intentando encontrar cualquier mancha en su pasado, cualquier debilidad que pudieran explotar. La acosaron con llamadas y mensajes anónimos. Sofía interpuso una orden de alejamiento, pero el daño emocional ya estaba hecho. «No hay límite para su crueldad, Emilia», dijo Sofía frustrada. «Quieren agotarte, que te rindas». Pero cada golpe, cada humillación, solo fortalecía la determinación de Emilia. Sus hijos eran su faro, la razón por la que no podía flaquear. El amor de una madre era un escudo impenetrable. Doña Carmen, en el despacho de Ricardo, lo miró con cariño maternal. «Señor Ricardo, su madre siempre fue una mujer de gran corazón. Ella sabía que el dinero no lo es todo», comenzó, su voz suave y llena de melancolía. Ricardo la escuchó con atención, algo en la voz de la anciana despertando viejos recuerdos. «Ella guardaba cosas, recuerdos que usted quizás olvidó. Siempre pensó en usted y en su futuro, y en la importancia de la familia». Las palabras de doña Carmen eran como pequeños susurros de un pasado que Ricardo había sellado, abriendo fisuras en su coraza. «¿Qué tipo de cosas, doña Carmen?», preguntó Ricardo, sintiendo una extraña mezcla de aprensión y curiosidad. La anciana sonrió levemente. «Cartas, fotografías, un diario, cosas que guardó en su viejo escritorio, en el estudio. Dijo que un día, cuando usted estuviera listo, entendería su valor». Ricardo frunció el ceño. Hacía años que no entraba en el estudio de su madre, un lugar que había permanecido intacto desde su muerte. Había evitado ese espacio, temeroso de los recuerdos que encerraba. Pero ahora, las palabras de doña Carmen lo impulsaban a mirar hacia atrás. Mientras tanto, Sofía y Emilia trabajaban incansablemente. Analizaban cada documento, cada detalle de la noche en cuestión. «Emilia, ¿recuerdas algo más de aquella noche? ¿Algún detalle, por insignificante que parezca?», preguntó Sofía, esperanzada. Emilia cerró los ojos, intentando revivir aquellos momentos, empañados por el tiempo y el dolor. «Recuerdo que estábamos en una fiesta de la empresa, y él no era el Ricardo que todos conocían. Fue amable, me hizo reír. Dijo que su madre siempre le había enseñado a ser bondadoso». El recuerdo de la madre de Ricardo encendió una pequeña luz en la mente de Sofía. «La madre de Ricardo», murmuró Sofía pensativa. «Ella era muy querida, ¿no? Quizás ella supo algo o dejó alguna pista. Las madres tienen una intuición especial». Emilia asintió. «Sí, era una mujer maravillosa. Siempre me trató con respeto, a pesar de ser solo la empleada». Esta conversación plantaba la semilla de la verdad oculta, la idea de que la madre de Ricardo podría ser la clave. El destino, en su intrincado diseño, parecía haber dejado un hilo suelto en el pasado, una conexión que podría desentrañar el presente. La esperanza se aferraba a cada pequeño detalle que surgía. Ricardo, movido por la conversación con doña Carmen, finalmente se atrevió a entrar en el viejo estudio de su madre. El aire rancio y el olor a libros antiguos lo transportaron a su infancia. Los muebles cubiertos con sábanas blancas esperaban ser descubiertos. Se acercó al imponente escritorio de caoba, el mismo que su madre usaba para escribir sus cartas. Sus dedos rozaron la madera, sintiendo la textura de un pasado olvidado. Abrió un cajón oculto, olvidado incluso por él, y encontró una
pequeña caja de madera. Su corazón empezó a latir con fuerza, presintiendo un descubrimiento trascendental. Dentro de la caja, entre recuerdos y fotografías, encontró un sobre amarillento con su nombre escrito con la elegante caligrafía de su madre. Decía: «Para mi querido Ricardo, cuando el momento sea el correcto». Ricardo sintió un escalofrío. Abrió el sobre con manos temblorosas y sacó una carta. Sus ojos recorrieron las palabras de su madre, una voz del pasado que regresaba para hablarle. La carta no era solo un mensaje, era un legado, una verdad que había esperado años para ser revelada y que ahora se ofrecía a él, abriendo la puerta a un mundo de emociones y revelaciones inesperadas. La carta hablaba de la soledad que su madre había sentido, de su deseo de que Ricardo encontrara el amor verdadero, de la importancia de la familia por encima de la fortuna. Y luego, una frase lo golpeó como un rayo. «Sé que a veces eres impulsivo, hijo, pero recuerda que la bondad y el respeto deben guiarte siempre. Y si alguna vez, por accidente o pasión, una vida inocente llega a tu mundo, prométeme que la cuidarás, especialmente si es una mujer de buen corazón como Emilia. Ella siempre me pareció especial». Ricardo dejó caer la carta, sus ojos fijos en la palabra Emilia. Su madre lo sabía. El mundo de Ricardo se desmoronó. Su madre, que siempre había sido su brújula moral, no solo había intuido su relación con Emilia, sino que la había bendecido. Había visto la bondad en la joven empleada. La acusación de cazafortunas, que él había lanzado con tanta furia, se desvanecía en la luz de las palabras de su madre. La vergüenza y el arrepentimiento lo invadieron. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan cruel? La verdad no era solo sobre los niños, era sobre él, sobre su capacidad de amar y reconocer el amor. La carta era un testamento de la visión de su madre, un recordatorio de lo que él había olvidado. Mientras tanto, la campaña de desprestigio contra Emilia continuaba sin tregua. Los abogados de Ricardo, ajenos a la revelación de la carta, filtraban información sobre supuestos gastos excesivos de Emilia antes de los nacimientos, intentando probar que ella ya estaba planeando un golpe. La prensa sensacionalista amplificaba cada mentira, creando una imagen grotesca de la madre de los gemelos Montero. Emilia sentía el agotamiento, el peso de la opinión pública, pero su amor por Leo y Luna era un pozo inagotable de resistencia. Cada calumnia era un motivo más para luchar, para demostrar que su honor valía más que todas sus patrañas. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Ricardo releyó la carta una y otra vez, buscando cualquier indicio de error, pero las palabras de su madre eran claras, llenas de sabiduría. Ella siempre me pareció especial. ¿Emilia? Su madre había visto algo en ella que él, cegado por la soberbia, había ignorado. Un nuevo torbellino de emociones lo asaltó. Culpa, arrepentimiento y una extraña sensación de conexión. La imagen de Emilia con los gemelos en la cocina regresó a su mente, no como una amenaza, sino como una visión de lo que podría haber sido su vida. La frialdad de su acero comenzaba a derretirse, revelando un corazón que había permanecido dormido. Decidió hablar con doña Carmen de nuevo. «Doña Carmen, ¿mi madre y Emilia tenían alguna relación especial?», preguntó, su voz cargada de una nueva humildad. La anciana sonrió, una sonrisa triste. La señora Montero siempre fue muy buena con Emilia. Hablaban mucho. A veces, la señora le daba consejos. Le recordaba que la vida da muchas vueltas y que el amor es el único tesoro verdadero. Ella confiaba en Emilia y se preocupaba por ella. Las palabras de doña Carmen eran un eco de la carta, una confirmación de la profunda intuición de su madre. La verdad se tejía ante Ricardo, hilo a hilo. La próxima audiencia estaba programada para dentro de una semana. Sería la audiencia decisiva para la paternidad. Sofía sabía que necesitaban un golpe de efecto, algo que contrarrestara la implacable campaña de Ricardo. «Emilia, ¿hay algo, cualquier cosa, que te recuerde a la madre de Ricardo? ¿Algún objeto, alguna frase que ella te dijera, algo que demuestre su apoyo o conexión contigo?», preguntó, la desesperación creciendo en su voz. Emilia pensó, su mente buscando entre los recuerdos, hasta que una pequeña campanilla sonó en su memoria. Un regalo, un pequeño amuleto que la señora Montero le había dado. «Ella me dio este relicario», dijo.
Emilia, sacando un pequeño medallón de plata que llevaba al cuello, oculto bajo la blusa, dijo que era de su madre, y que lo guardara porque traía suerte a las mujeres de buen corazón. Me dijo que un día entendería su verdadero significado. Sofía tomó el relicario sintiendo su peso. Esto es importante, Emilia. Esto es una conexión directa con la madre de Ricardo. ¿Podría haber algo dentro? La posibilidad de que el relicario guardara otro secreto, una clave para la verdad, encendía una nueva esperanza. Era un hilo más en la madeja del destino. Ricardo, por su parte, seguía sumergido en los recuerdos de su madre. Releyó la carta una y otra vez, sus palabras calando hondo en su alma. La imagen de Emilia, la empleada que había humillado, se superponía con la descripción de mujer de buen corazón que su madre había hecho. La contradicción lo atormentaba. Había construido su imperio sobre una base de pragmatismo y frialdad, pero ahora, el legado de su madre le exigía una verdad más profunda, más humana. ¿Era posible que el amor que había desdeñado fuera la clave de su propia redención? La presión sobre Emilia era insoportable. Los abogados de Ricardo solicitaron una prueba de ADN que, según ellos, sería la última palabra. Querían la prueba en un laboratorio de su elección, uno que, sospechaba Sofía, podría manipular resultados. No podemos permitirlo, Emilia. Necesitamos un laboratorio imparcial. Esto es un truco para desacreditarte, advirtió Sofía. La batalla se movía a un terreno científico, donde la verdad genética se mezclaba con la manipulación legal. Emilia sintió una nueva ola de miedo. La ciencia, que debía ser objetiva, podía ser corrompida por el poder y el dinero. Ricardo, sin embargo, se encontraba en una encrucijada. La carta de su madre lo había transformado. Ya no veía a Emilia como una amenaza, sino como la portadora de una verdad que él había reprimido. La idea de manipular una prueba de ADN le resultaba ahora repugnante, una traición a los valores que su madre le había inculcado. Se sentía atrapado entre la imagen de sí mismo como el magnate implacable y el hombre al que su madre había querido ver. La lucha interna de Ricardo era tan intensa como la batalla legal externa. Su corazón de acero comenzaba a sentir el peso de la conciencia. Doña Carmen, en uno de sus días libres, visitó a Emilia. Llevaba una cesta de comida y una sonrisa cariñosa. «Hija, ¿cómo estás? Te veo cansada», le dijo, tomando su mano. Emilia, conmovida por su gesto, le confió sus miedos, las amenazas, la manipulación de Ricardo. Doña Carmen la escuchó con atención, sus ojos sabios revelando una comprensión profunda. «Emilia, no te rindas. Tu verdad es más fuerte que sus mentiras». La señora Montero siempre decía eso. Aquella visita fue un bálsamo para el alma de Emilia, un recordatorio de que la humanidad aún existía en medio de tanta crueldad. «¿El relicario de plata que te dio la señora Montero? ¿Lo tienes aún?», preguntó doña Carmen. Emilia asintió, mostrándoselo. La anciana lo observó con nostalgia. «Este relicario tiene una pequeña inscripción por dentro. La señora Montero me dijo una vez que era un mensaje para usted, para que no olvidara el valor del amor incondicional, especialmente cuando la vida se pone difícil. Siempre lo llevó con ella». Emilia abrió el relicario con cuidado, descubriendo una diminuta inscripción apenas visible, un grabado con las iniciales AM y una fecha, junto a la palabra familia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mientras tanto, en la mansión, Ricardo, consumido por la verdad de la carta, llamó a su equipo legal. «Quiero que se detengan todas las investigaciones sobre Emilia. No quiero más ataques a su persona», ordenó, su voz firme y autoritaria, pero con un matiz diferente. Sus abogados lo miraron con sorpresa. «Señor Montero, ¿está seguro? Nuestra estrategia está funcionando», dijo el doctor Aguirre. Ricardo lo miró fijamente. «Estoy seguro. De ahora en adelante, solo nos centraremos en la prueba de paternidad y en un laboratorio que sea absolutamente imparcial. No quiero sombras, solo la verdad». El cambio en Ricardo era palpable. Sofía, alertada por sus contactos, se sorprendió al saber que Ricardo había frenado la campaña de desprestigio. «Es un giro inesperado, Emilia. Tal vez está sintiendo la presión, o quizás su conciencia le está pasando factura», dijo, aunque sin bajar la guardia. «Pero no nos confiemos.
debemos seguir luchando con todas nuestras fuerzas. La pequeña victoria, sin embargo, dio un respiro a Emilia, un atisbo de esperanza de que la crueldad de Ricardo no era invencible. La balanza de la justicia, aunque lentamente, parecía comenzar a equilibrarse, o al menos a dejar de inclinarse de forma tan descarada en contra de ella. Emilia le contó a Sofía sobre la inscripción en el relicario, las iniciales de la señora Montero, AM, y una fecha, y la palabra familia. ¿Podría ser un mensaje para él, de su madre, sobre nosotros?, preguntó. Sofía examinó el grabado con una lupa. Esto es muy valioso, Emilia. Demuestra una conexión personal, íntima, entre tú y la madre de Ricardo. Y la palabra familia, esto es un indicio crucial. Podría ser la prueba de la verdad oculta que necesitamos, un testimonio desde la tumba que valide tu historia. La pieza del rompecabezas estaba comenzando a encajar. La noticia de la inminente audiencia final por la paternidad acaparó de nuevo los titulares. Esta vez, sin embargo, la narrativa era ligeramente diferente. El cese de los ataques a Emilia generó especulaciones. ¿El magnate Montero cambia de estrategia? ¿Un gesto de buena fe? ¿O un nuevo engaño? Se preguntaban los periódicos. La opinión pública estaba dividida, y la tensión crecía. Emilia se sentía expuesta pero también preparada. Tenía el relicario, el amor de sus hijos, y la fe inquebrantable de Sofía. Estaba lista para el enfrentamiento final, para que la verdad saliera a la luz de una vez por todas. Ricardo pasaba horas con la carta de su madre. La releía, imaginaba su voz, sentía su presencia. Las palabras de doña Carmen también resonaban en su mente. La señora Montero confiaba en Emilia. ¿Qué había visto su madre en aquella joven que él había despreciado? Empezó a preguntarse si la ambición lo había cegado a las cosas más importantes de la vida: el amor, la familia, la bondad. Los recuerdos de la noche con Emilia, antes empañados por el alcohol, ahora se aclaraban, revelando un momento de conexión humana que él había querido enterrar. ¿Y si mi madre guardó algo más?, se preguntó Ricardo. Volvió al estudio buscando en los cajones del escritorio. Encontró un compartimento secreto, escondido detrás de una falsa madera. Dentro había una caja más pequeña, de metal, con un broche. Al abrirla, encontró un viejo diario de su madre y debajo, una fotografía descolorida. En ella, su madre y Emilia, jóvenes, sonreían juntas, abrazadas, en el jardín de la mansión. Detrás de la foto, una pequeña nota. Con Emilia, una hija que la vida me regaló, un ángel de bondad. El corazón de Ricardo dio un vuelco. La fotografía y el diario eran una bomba. Su madre no solo conocía a Emilia, sino que la consideraba una hija. La fecha de la foto era anterior a la noche fatídica. Esto significaba que su madre había tenido una relación profunda con Emilia, mucho antes de que nacieran los gemelos. Ricardo se sintió abrumado por la revelación. No era una cazafortunas, sino alguien que su madre había amado y protegido. La verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que había imaginado. Su madre había dejado una red de amor y apoyo que él, en su ceguera, había destrozado. Sofía y Emilia, ajenas a los descubrimientos de Ricardo, se preparaban para la batalla final. Sofía había logrado que se aceptara un laboratorio independiente para la prueba de ADN, pero los abogados de Ricardo seguían insistiendo en que Emilia era una impostora, que el parecido de los niños era una coincidencia y que la historia de la noche era fabricada. Necesitamos algo más que el relicario, Emilia. Algo contundente que hable por sí solo, insistió Sofía. La ansiedad aumentaba. La justicia podía ser caprichosa, y las apariencias a menudo engañaban a la verdad. Ricardo leyó el diario de su madre, página tras página. Los pensamientos de una mujer llena de amor y sabiduría, que lamentaba la creciente frialdad de su hijo, su obsesión por el poder. En una entrada, fechada poco después de la noche fatídica, su madre escribía: Emilia me confesó su temor. Está embarazada de Ricardo. Pobre muchacha. Mi hijo es tan ciego. Prometí cuidarla a ella y a los niños, si él no lo hacía. Debo dejar una señal, una verdad que Ricardo no pueda negar cuando su corazón esté listo. La confesión de su madre lo dejó sin aliento. La última entrada del diario era desgarradora. Su madre, ya enferma, escribía:
Mi tiempo se acaba. He escrito una carta a Ricardo para que la encuentre un día. Una carta para que entienda la verdad de Emilia y de sus hijos. Espero que mi amor pueda abrirle los ojos. La guardé con el relicario que le di a Emilia, un símbolo de mi amor por ambas. Dios los proteja. Ricardo no pudo contener las lágrimas. Su madre había orquestado todo, desde la tumba, para que él descubriera la verdad, para que reconociera a su familia. La fuerza de su amor era inmensa. Ricardo se dio cuenta de la magnitud del error que había cometido. Había deshonrado la memoria de su madre. Había humillado a la mujer que ella había bendecido y había negado a sus propios hijos. La riqueza que tanto había acumulado se sentía vacía, hueca. «Necesito hablar con Emilia», le dijo a doña Carmen, con una voz llena de urgencia. La anciana lo miró, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. «El tiempo de la verdad ha llegado, señor Ricardo. Su madre estaría orgullosa de que usted la esté buscando». El magnate sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. Pero la última humillación pública aún no había terminado. Un día antes de la audiencia, la prensa publicó la foto de Emilia trabajando de noche en la limpieza de oficinas, con un titular que rezaba: «La madre de los Montero, atrapada en la miseria». La intención era clara: mostrarla como una aprovechada, que vivía en la pobreza para generar lástima. Emilia, al ver la foto, sintió rabia, pero también una extraña paz. No había vergüenza en el trabajo honesto. Era un contraste brutal entre su dignidad y la crueldad de Ricardo. Antes de que él encontrara la carta, Sofía estaba furiosa. «Esto es inadmisible, Emilia. Es una manipulación descarada para influir en la jueza. Quieren pintar un cuadro de desespero para que piensen que te estás inventando todo por dinero». Emilia, aunque dolida, alzó la barbilla. «No importa, Sofía. Mi verdad no cambiará, por más fotos que publiquen. Saben que nos estamos acercando, por eso intentan golpearnos más fuerte». La resiliencia de Emilia era inquebrantable. Una fuerza silenciosa que comenzaba a eclipsar la ostentación de Ricardo. Su dignidad era su arma más poderosa. Ricardo intentó contactar a Emilia, pero ella, asesorada por Sofía, se negó a hablar con él fuera de los cauces legales. «No podemos arriesgarnos, Emilia. Podría ser otra trampa», le dijo Sofía. Ricardo lo entendió. Su credibilidad estaba por los suelos. Necesitaba que la verdad hablara por sí misma, en el lugar adecuado. La audiencia judicial se acercaba, y él sabía que no podía seguir con la farsa. Tenía la carta y el diario de su madre, dos testimonios irrefutables que cambiarían el destino de todos. El momento de la verdad se acercaba para el magnate. Mientras tanto, en la pensión, Leo y Luna, ajenos a la tempestad, daban sus primeros pasos, sus risas llenando el pequeño espacio de alegría. Emilia los observaba. Su corazón desbordante de amor. Eran tan inocentes, tan puros. Ella no podía defraudarles. La imagen de sus pequeños explorando el mundo con asombro era el motor que la impulsaba a seguir, a enfrentar al coloso que un día fue el padre que se negaba a reconocerlos. Su fuerza no venía del dinero o el poder, sino de un amor tan profundo que no conocía límites. Ricardo, decidido a corregir sus errores, pasó la noche anterior a la audiencia repasando la carta y el diario de su madre. Las palabras de ella resonaban en su mente, un coro de sabiduría y reproche. No podía seguir negando la verdad, ni a sus hijos, ni a la mujer que su madre había amado. Debía enfrentarse a su propia soberbia, a su orgullo. Era el momento de despojarse de la máscara de acero y mostrar el hombre que su madre había creído que era. La audiencia sería su prueba de fuego, el lugar donde su vida cambiaría para siempre. Emilia, por su parte, tuvo una noche de insomnio. Acurrucó a sus gemelos, sintiendo sus pequeños corazones latir contra el suyo. La incertidumbre la carcomía, pero el amor era más fuerte que el miedo. «Mañana todo cambiará, mis amores», susurró, susurrándoles una promesa. Había dado todo de sí, había luchado con el alma. Ahora, el destino estaba en manos de la justicia. Con el relicario de su madre de Ricardo en su cuello, sentía una extraña conexión con la mujer que había bendecido su amor. La hora de la verdad se acercaba inexorablemente. En la mañana de la audiencia, la sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos. La historia de la empleada y el magnate había capturado la imaginación del público. Ricardo llegó, serio, con un maletín en la mano. Emilia llegó con Sofía,
con la mirada firme, pero el corazón a mil. Los dos mundos, el de la opulencia y el de la humildad, estaban a punto de colisionar en un tribunal. La verdad, aunque oculta por tanto tiempo, estaba lista para brotar y cambiar el destino de todos los involucrados, revelando los secretos que la ambición había enterrado. El juez entró, y la sala enmudeció. La tensión era palpable. Los abogados de Ricardo comenzaron su ataque final, presentando los informes manipulados, las calumnias, la imagen de Emilia como una manipuladora. Su señoría, esta mujer busca una fortuna, no la paternidad. Los niños son un pretexto, afirmó el doctor Aguirre, su voz llena de desprecio. Emilia sintió que el aire le faltaba, la injusticia la ahogaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a flaquear. La fuerza de su amor era su único baluarte contra tanta crueldad. Sofía, aunque preparada, sintió el peso de la presión. Su señoría, las pruebas presentadas son parte de una campaña de desprestigio. La verdadera prueba es la genética, que aún no ha sido realizada por un laboratorio imparcial. Y tengo una prueba más. Un objeto que revela una conexión profunda entre mi clienta y la familia Montero, incluso antes de los niños, dijo, mostrando el relicario. La jueza observó el medallón con interés. Ricardo, desde su asiento, observó el relicario con una expresión de sorpresa y reconocimiento, sabiendo la verdad que encerraba. Los abogados de Ricardo intentaron desestimar el relicario como una baratija sentimental, pero la jueza insistió en examinarlo. Fue entonces cuando Ricardo, de repente, se puso de pie. Su equipo lo miró con asombro. «Su señoría», dijo Ricardo, su voz firme, haciendo que todos en la sala contuvieran la respiración. «Tengo algo que presentar, algo que mi madre, la señora Ana María Montero, quiso que se revelara en el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado». El murmullo se extendió por la sala como un reguero de pólvora. El magnate, hasta ahora silencioso, se disponía a hablar. Ricardo abrió su maletín y sacó la carta amarillenta de su madre y el diario. «Su señoría, esta es una carta de mi madre, escrita antes de fallecer, y este es su diario personal. Ambos documentos contienen la verdad, una verdad que he tardado demasiado en ver, y que mi madre, desde la tumba, quiso que saliera a la luz para proteger a mi familia». Extendió los documentos hacia la jueza. La sala quedó en un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en Ricardo, que parecía otro hombre, ya no el magnate frío, sino un hijo en busca de redención. Los abogados de Ricardo intentaron protestar, pero la jueza los silenció con un gesto. Tomó la carta y el diario, sus ojos escudriñando las palabras. Emilia, con el corazón en un puño, observaba la escena, sin entender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo una extraña esperanza. La mirada de Ricardo ya no era de desdén, sino de algo parecido al arrepentimiento. Podría ser que la verdad, tan largamente guardada, finalmente se revelara de la mano de su propio padre, de su propia familia, de una manera que nadie hubiera imaginado. La jueza leyó en voz alta la parte de la carta donde la madre de Ricardo pedía que cuidara a Emilia y a sus futuros hijos, refiriéndose a ella como una mujer de buen corazón. Luego leyó las entradas del diario que confirmaban el embarazo de Emilia y la intención de su madre de dejar una señal para Ricardo. Las palabras de la madre de Ricardo resonaron en la sala, una voz de sabiduría y amor que trascendía el tiempo. El poder de la verdad, articulado por una madre, comenzaba a desarmar la fortaleza de Ricardo. Los periodistas se abalanzaron, sus cámaras disparando sin parar, sus plumas volando sobre los cuadernos. La historia había dado un giro dramático de la mano del propio Ricardo Montero. La jueza, conmovida por las palabras de la difunta señora Montero, detuvo la lectura y miró a Ricardo. «¿Tiene algo más que añadir, señor Montero?», preguntó, su voz suave pero firme. Ricardo asintió, mirando directamente a Emilia, sus ojos llenos de una sinceridad que nunca antes había mostrado. El momento de la confesión pública, de la redención, había llegado. «Sí, su señoría, mi madre siempre fue una mujer visionaria. Ella ya lo sabía. Los niños, Leo y Luna, son mis hijos. ¿Y Emilia?». Ricardo se interrumpió, su voz quebrándose. «Emilia es la mujer que ha guardado esta verdad con amor y dignidad, a pesar de mis humillaciones y mi ceguera. Les
pido perdón a ella y a mis hijos por el daño que les he causado. El testimonio de Ricardo, cargado de dolor y arrepentimiento, inundó la sala, un silencio cargado de emoción que nadie olvidaría. La verdad, finalmente, se había impuesto sobre el poder y la ambición. Emilia, con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que estaba escuchando. Ricardo, el magnate implacable, el hombre que la había despreciado, estaba reconociendo a sus hijos, pidiendo perdón. Era un momento de justicia, de redención, que trascendía cualquier batalla legal. La fuerza de su amor maternal había logrado lo imposible, ablandar el corazón de acero de Ricardo Montero. La semilla plantada por la madre de Ricardo había germinado, floreciendo en una confesión pública que cambiaría sus vidas para siempre, disolviendo las sombras del pasado. La jueza golpeó el mazo, su voz resonando con autoridad. Dadas las pruebas presentadas por el señor Montero y el testimonio irrefutable de la señora Ana María Montero, la Corte dictamina la paternidad de Ricardo Montero sobre los gemelos Leo y Luna Pérez. Asimismo, se ordena la custodia compartida y se condena la campaña de desprestigio hacia la señora Emilia Pérez. La sala estalló en un murmullo de emoción y alivio. La justicia, finalmente, había prevalecido. El clamor de la verdad se había escuchado, y el amor había conquistado el desprecio. En el epicentro de la justicia, donde el murmullo de la expectación apenas era contenido por la gravedad del momento, la sala de audiencias se abarrotaba. Periodistas, cámaras y curiosos se agolpaban, ávidos de presenciar el desenlace de la historia que había paralizado a la alta sociedad. Ricardo Montero, impoluto en su traje de impecable corte, hizo su entrada con un semblante serio, aunque una procesión de pensamientos invisibles lo acompañaba. Justo después, Emilia, con la dignidad inquebrantable de una madre guerrera, llegó del brazo de Sofía, su abogada, sus ojos fijos en el atril, su corazón latiendo una melodía de esperanza y temor. El aire se cargaba con la colisión inminente de dos mundos irreconciliables, la opulencia arrogante contra la humilde verdad. La jueza, una mujer de expresión grave y mirada penetrante, ocupó su lugar y un silencio reverencial se apoderó de la sala. Los abogados de Ricardo, con el doctor Aguirre a la cabeza, se lanzaron al ataque sin miramientos, desplegando su artillería de mentiras y distorsiones. Sus voces, entrenadas para dominar el escenario legal, resonaban, con acusaciones prefabricadas, buscando destrozar la imagen de Emilia antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Era un asalto coordinado, una sinfonía de falsedades diseñada para hundir a una mujer que solo buscaba justicia para sus hijos, sin importar el coste personal que le supusiera. La batalla estaba servida, y el honor de Emilia pendía de un hilo. Su señoría, la supuesta relación de mi cliente con la señora Pérez es una invención, una burda estratagema para explotar la fortuna de una de las familias más respetadas de México, espetó el doctor Aguirre, su voz cargada de un desprecio calculado. Presentó informes económicos que supuestamente demostraban gastos desmedidos de Emilia, intentando demostrar que la joven llevaba un año planeando el golpe, sin un ápice de humanidad en sus palabras. Emilia sintió cómo el corazón se le encogía, las palabras apuñalándola más que 1000 cuchillos. La injusticia la ahogaba, pero el recuerdo de Leo y Luna le daba la fuerza para no derrumbarse, para mantener la cabeza en alto. No podían destrozar su verdad con calumnias. Un nudo de angustia apretó la garganta de Emilia. ¿Cómo podían ser tan crueles, tan ciegos a la verdad de su amor? Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero las contuvo con una fuerza que solo una madre puede conocer. En su mente las risas de Leo y Luna, sus pequeños rostros curiosos, eran un escudo infranqueable contra tanta hostilidad. No me rendiré, mis amores, se prometió en silencio, sintiendo una oleada de resistencia, una furia contenida que le quemaba por dentro. El peso de la opinión pública, el desdén de la élite, todo era insignificante frente al amor incondicional que sentía por sus hijos, su único tesoro. Su dignidad valía más que su fortuna. Sofía, aunque visiblemente frustrada por la embestida, se levantó con firmeza. Su señoría, estas acusaciones carecen de fundamento. La señora Pérez es una madre ejemplar que ha luchado por el bienestar de sus hijos. No hay prueba más.
irrefutable que la genética, que aún no se ha practicado en un laboratorio imparcial. Sin embargo, tenemos una prueba emocional, un símbolo que conecta a mi clienta con la familia Montero de una forma que va más allá de lo material, dijo, y con un gesto dramático, mostró el relicario de plata que Emilia llevaba colgado al cuello. La pequeña joya brilló bajo las luces de la sala, captando la atención de todos, incluso de Ricardo. La jueza tomó el relicario, examinándolo con curiosidad, mientras los abogados de Ricardo intentaban desestimarlo como una mera baratija sin valor legal. Pero en los ojos de Ricardo, al ver la pequeña pieza de plata, brilló una chispa de reconocimiento, un destello de verdad que nadie más percibió. Aquel objeto, cargado de memorias de su madre, era un eslabón directo con el pasado que había intentado enterrar, un presagio de lo que estaba por venir. Su corazón, que había permanecido gélido durante tanto tiempo, comenzó a sentir un calor inusual, un eco de las palabras de su madre que había leído en la carta, ahora tan presentes en su mente. En medio del revuelo y las protestas de sus propios abogados, Ricardo Montero se puso de pie. Su equipo lo miró con asombro, el doctor Aguirre intentando, con un gesto discreto, indicarle que permaneciera en silencio. Pero Ricardo, con una resolución férrea que no le habían visto en años, ignoró sus advertencias. La sala enmudeció, la tensión se cortaba con un cuchillo. Todos los ojos, incluida la perpleja Emilia, se fijaron en el magnate, quien, con un semblante transfigurado, se disponía a pronunciar unas palabras que cambiarían el rumbo de la audiencia, la historia y la vida de todos los presentes para siempre. El momento de la verdad, largamente esperado, había llegado. «Su señoría», dijo Ricardo, su voz firme, pero con un matiz de emoción que nunca antes había exhibido en público, haciendo que todos contuvieran el aliento. «Tengo algo que presentar, algo que mi madre, la señora Ana María Montero, quiso que se revelara en el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado, y que esta corte merece escuchar la verdad, una verdad que he tardado demasiado en reconocer». Sus palabras resonaron con una autoridad innegable, un quiebre en la fachada del magnate que dejó a todos estupefactos. La sala permaneció en un silencio tenso, cada persona conteniendo el aliento, expectante ante la inminente revelación de un secreto que cambiaría todo. Ricardo abrió su maletín, sacando con manos firmes la carta amarillenta de su madre y el diario personal, objetos que ahora parecían cargados de un poder inmenso. «Su señoría, esta es una carta de mi madre, escrita antes de fallecer, y este es su diario personal. Ambos documentos contienen la verdad, una verdad que he tardado demasiado en ver, y que mi madre, desde la tumba, quiso que saliera a la luz para proteger a mi familia», explicó extendiendo los documentos hacia la jueza. Emilia lo observaba con una mezcla de confusión y una creciente esperanza, su corazón latiendo con fuerza ante aquel gesto inesperado, comprendiendo que un punto de inflexión había llegado. La verdad, finalmente, se abría camino. Los abogados de Ricardo, pálidos y consternados, intentaron protestar, susurrando y haciendo gestos desesperados. «Protestamos, su señoría. Estos documentos no han sido verificados ni presentados siguiendo el cauce legal. Es una maniobra de distracción», exclamó el doctor Aguirre, su voz alterada. Pero la jueza, con un gesto imperioso de la mano, los silenció. Su mirada, fija en Ricardo, y luego en los documentos que tenía ante sí, revelaba una profunda curiosidad. La sala permaneció en un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en la jueza, que comenzaba a leer las palabras de una mujer que, desde la eternidad, volvía para revelar la verdad y desarmar el poder. La jueza, con una voz clara y pausada, comenzó a leer fragmentos de la carta de la madre de Ricardo. Las palabras de la señora Ana María Montero, cargadas de amor y una sabiduría premonitoria, llenaron la sala. «Sé que a veces eres impulsivo, hijo, pero recuerda que la bondad y el respeto deben guiarte siempre. Y si alguna vez, por accidente o pasión, una vida inocente llega a tu mundo, prométeme que la cuidarás, especialmente si es una mujer de buen corazón como Emilia. Ella siempre me pareció especial». El eco de aquel nombre, Emilia, resonó, una bendición desde la tumba, haciendo que la joven se llevara las manos a la boca, abrumada por la revelación. Continuó la jueza con las entradas del diario.
revelando la profunda preocupación de la señora Montero por Emilia y los futuros gemelos. Emilia me confesó su temor. Está embarazada de Ricardo. Pobre muchacha. Mi hijo es tan ciego. Prometí cuidarla a ella y a los niños. Si él no lo hacía, debo dejar una señal, una verdad que Ricardo no pueda negar cuando su corazón esté listo. Cada palabra del diario era un martillazo en la conciencia de Ricardo, un testimonio irrefutable de la verdad que había negado. Emilia, escuchando las palabras de la madre de Ricardo, sintió que un peso de años se le caía del alma, la validación que siempre había anhelado. Ricardo, con lágrimas que no pudo contener, bajó la mirada. Las palabras de su madre, leídas en voz alta en aquel estrado, eran el eco de su propia culpa, el espejo de su ceguera. Su madre no solo había intuido la existencia de los gemelos, sino que había planeado esta revelación desde hacía años, confiando en el amor y la dignidad de Emilia. La frialdad de su corazón de acero se desmoronaba, revelando el arrepentimiento más profundo. Había deshonrado la memoria de la mujer que le dio la vida, humillado a quien ella había bendecido y negado a sus propios hijos. Su mundo, construido sobre la ambición, se derrumbaba ante la verdad del amor. Los periodistas se abalanzaron sobre sus teclados, sus cámaras disparando sin cesar. Los murmullos se extendieron como un incendio. La historia había dado un giro espectacular, orquestado por el propio Ricardo Montero y la sabiduría de su difunta madre. La jueza, conmovida por la fuerza de las palabras que trascendían el tiempo, detuvo la lectura por un instante y miró a Ricardo, sus ojos ahora reflejando una mezcla de asombro y una nueva comprensión. ¿Tiene algo más que añadir, señor Montero?, preguntó, su voz suave pero cargada de una expectación inmensa. El magnate asintió, mirando directamente a Emilia, sus ojos cargados de una sinceridad desgarradora, listo para la confesión final. Sí, su señoría, comenzó Ricardo. Su voz, aunque quebrada por la emoción, resonaba con una nueva autoridad, la de un hombre que finalmente abrazaba la verdad. Todos en la sala contuvieron el aliento. Mi madre siempre fue una mujer visionaria. Ella ya lo sabía. Los niños, Leo y Luna, son mis hijos. Un suspiro colectivo recorrió la sala, una mezcla de sorpresa y alivio. La verdad que Emilia había gritado en silencio durante tanto tiempo, ahora era pronunciada por el hombre, no, que la había negado. Era el reconocimiento que tanto anhelaba, la validación de la sangre de sus pequeños, la chispa de una nueva esperanza para su futuro. Y dirigiéndose directamente a Emilia, con una mirada llena de arrepentimiento, Ricardo continuó. Y Emilia se interrumpió, luchando por contener las lágrimas que ya surcaban su rostro, revelando una vulnerabilidad que nadie creyó posible en el implacable magnate. Emilia es la mujer que ha guardado esta verdad con amor y dignidad, a pesar de mis humillaciones y mi ceguera. Ella ha sido la guardiana de lo más preciado de mi vida, mis hijos, y por eso, en este momento, solo puedo sentir un profundo pesar por el dolor que le he causado y una admiración infinita por su fortaleza. Les pido perdón a ella y a mis hijos, a Leo y a Luna, por el daño que les he causado, por haberlos negado y por haber intentado silenciar su existencia con dinero y desprecio, declaró Ricardo, su voz resonando en la sala. Era una disculpa pública, sincera, cargada de un arrepentimiento genuino que conmovió a todos los presentes. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso, un testimonio del impacto de su confesión. La imagen del magnate derrumbándose emocionalmente, asumiendo su responsabilidad, borró de un plumazo la narrativa de la Casa Fortunas, revelando la verdadera esencia de la historia, la redención y el triunfo del amor más puro. Emilia, con lágrimas que ahora eran de alivio y una felicidad abrumadora, no podía creer lo que estaba escuchando. Ricardo, el hombre de acero, su verdugo y ahora su redentor, estaba reconociendo a sus hijos, pidiendo perdón ante el mundo. Era un momento de justicia, de redención, que trascendía cualquier batalla legal, cualquier fortuna. La fuerza de su amor maternal, su inquebrantable dignidad, había logrado lo imposible, ablandar el corazón del magnate y traer la luz a una oscuridad que parecía eterna. La semilla plantada por la madre de Ricardo había germinado, floreciendo en una confesión pública que cambiaría sus vidas para siempre, disolviendo las sombras del pasado.
La jueza golpeó el mazo con un sonido seco que resonó en la sala, su voz recuperando la autoridad judicial, pero con un matiz de satisfacción evidente. Dadas las pruebas presentadas por el señor Montero y el testimonio irrefutable de la señora Ana María Montero, así como la confesión pública del demandado, la Corte dictamina la paternidad de Ricardo Montero sobre los gemelos Leo y Luna Pérez, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva. Un murmullo de emoción y alivio recorrió la sala, mientras Emilia abrazaba a Sofía, su defensora, su corazón desbordante de gratitud. La verdad, finalmente, había prevalecido con una fuerza imparable. Asimismo, y considerando la dignidad y el inquebrantable amor maternal demostrado por la señora Emilia Pérez, se ordena la custodia compartida de los menores, velando siempre por su bienestar. Y, además, la Corte condena enérgicamente la campaña de desprestigio y difamación perpetrada contra la señora Emilia Pérez, ordenando a los medios rectificar sus informaciones y al señor Montero compensarla por los daños morales y materiales causados. La sala estalló en un clamor de emoción y alivio. La justicia había hablado, no solo reconociendo la verdad biológica, sino también la moral, reivindicando el honor de una madre que luchó contra un imperio de mentiras. El clamor se desató en la sala. Periodistas, abogados y curiosos se abalanzaron, pero Emilia solo tenía ojos para Ricardo, quien ahora la miraba con una expresión de súplica y respeto. Fue una mirada cargada de un entendimiento que iba más allá de las palabras, el inicio de un camino hacia la sanación. Sofía, exultante, la abrazó con fuerza. La victoria era total. La salida de la sala fue un torbellino, pero en medio del caos, Emilia sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. La justicia había llegado, pero lo más importante era que Ricardo había abierto su corazón, y esa era la verdadera recompensa. Mientras las puertas de la sala se cerraban tras ellos, el aire fresco de la calle fue un soplo de nueva vida. El futuro, antes incierto y lleno de amenazas, ahora se desplegaba como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Ricardo, aún conmovido, hizo un gesto a Emilia, un tímido comienzo de un diálogo pendiente, de una relación que apenas empezaba a forjarse. La historia de la empleada humilde y el magnate de acero, de la verdad oculta y el amor incondicional, no terminaba allí. Era, en realidad, el prólogo de un nuevo capítulo, uno donde la esperanza, la redención y la familia prometían reescribir el destino de todos. El amor de una madre había logrado lo imposible, transformando un corazón de acero. El eco metálico del mazo de la jueza aún vibraba en el aire de la abarrotada sala, un sonido que, para Emilia, disipaba los años de angustia contenida y el miedo que le oprimía el pecho. Con Leo y Luna presentes en 1900, cada fibra de su ser sintió como el aire fresco y la esperanza volvían a sus pulmones. Ricardo la miraba fijamente, sus ojos, antes gélidos e inescrutables, ahora cargados de una humildad y un arrepentimiento tan profundos que conmovían a cada alma presente. Se acercó a ella lentamente, cada paso un pesado eslabón de su antigua armadura rompiéndose, liberándose de la arrogancia que lo había definido. La multitud murmuraba, las cámaras destellaban, pero para ellos, el mundo exterior había desaparecido en un instante, dejando solo la verdad desnuda, el perdón implícito en la mirada, y el inicio de un camino que se abría ante ellos, incierto pero lleno de una promesa nueva que transformaría sus vidas para siempre. Una luz al final de una tormenta. Ricardo se detuvo justo frente a Emilia, sus ojos penetrantes, pero ahora con una calidez inesperada, fijos en los de ella, buscando una señal, una aceptación. Emilia, dijo, su voz apenas un susurro que luchaba por vencer el nudo de vergüenza y dolor en su garganta. No existen palabras, ni las más grandiosas, que puedan expresar la magnitud de mi arrepentimiento, el profundo pesar que siento. He sido un necio, un cobarde que se escondió detrás de su fortuna y su orgullo. Les he negado lo más valioso que poseo, a mis propios hijos, y a ti, la mujer íntegra que mi madre tanto admiró y bendijo. Extendió su mano, no con la prepotencia de una oferta de dinero, sino con la petición silenciosa de un perdón que sabía inmerecido, un gesto que lo despojaba de su armadura, lo convertía en un hombre vulnerable.
Un padre que acababa de despertar a una dolorosa y hermosa realidad, aceptando la inmensidad de su error y la necesidad de redención. Sin más dilación, las lágrimas de Emilia, que hasta ese momento habían sido de rabia, miedo y tristeza por la injusticia, se transformaron en un torrente de alivio y una extraña, pero profunda, comprensión. No era fácil perdonar, no después de tanto sufrimiento y humillación, pero en 1970, los ojos de Ricardo veía una sinceridad que nunca antes le había mostrado, una verdad que tanto había anhelado. «Ricardo», respondió. Su voz temblaba levemente, pero con una firmeza que venía del alma. «El perdón es un camino largo y difícil. No es una palabra, es un proceso. Pero ver que has abierto tu corazón, que has reconocido a Leo y Luna ante el mundo, eso es lo único que siempre quise, mi única oración». La mano de Ricardo se mantuvo extendida, un puente tangible entre dos mundos que se habían enfrentado y ahora buscaban la paz. El cimiento de una conexión que apenas comenzaba a forjarse, lenta pero inevitablemente. Sofía, la abogada de Emilia, con una sonrisa de victoria y satisfacción que iluminaba su rostro, se apartó discretamente. La escena era íntima, profundamente personal, y no necesitaba más testigos que el destino que los había unido. Emilia, tras un instante de duda, de rememorar cada batalla librada, aceptó finalmente la mano de Ricardo. No fue un apretón de manos formal y frío, sino un contacto que transmitía una promesa tácita de respeto mutuo, un intento sincero de enmendar el pasado y construir un futuro diferente. La sala entera observaba en un silencio reverencial. El público, la prensa, todos eran testigos de ese primer paso. Era la primera vez que se veían realmente como iguales, sin la barrera de la fortuna o el prejuicio, solo como dos personas. Un nuevo capítulo, incierto pero lleno de esperanza, comenzaba para ellos, para sus hijos y para la memoria de quien los había guiado hasta allí, la madre de Ricardo. A la salida del tribunal, la prensa los asaltó con preguntas incesantes, flashes cegadores y micrófonos que se abalanzaban. Ricardo, en un gesto que sorprendió y conmovió a todos, tomó firmemente la mano de Emilia y la mantuvo entrelazada con la suya, como un escudo protector. «Hoy, no solo se ha hecho justicia en esta sala», declaró con voz potente y clara, que resonó por encima del bullicio, «sino que pido públicamente perdón a Emilia Pérez por el inmenso daño que le he causado, por cada palabra, cada acción que la humilló. Mis hijos, Leo y Luna, y su valiente madre, tendrán todo mi apoyo incondicional y mi amor de ahora en adelante». La declaración no solo era una rectificación de su error, sino un acto de valentía y honor que restauraba la dignidad de Emilia ante la opinión pública, su nombre limpio, su verdad reconocida, su integridad, antes pisoteada y calumniada, ahora se alzaba victoriosa, un faro de esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios profundos y significativos para todos. Ricardo, en un acto de verdadera humildad, se mudó temporalmente a una suite en un hotel cercano, buscando dar espacio y respetar el lugar de Emilia y los niños en la mansión, aunque ya no la veía como su mansión, sino como el hogar que pronto compartirían. Empezaron a pasar tiempo juntos, primero con Sofía como prudente mediadora, luego a solas, con los gemelos, Leo y Luna, como el centro indiscutible de su universo. Ricardo, el magnate implacable, aprendía a ser padre, a cambiar pañales con torpeza, a contar cuentos con voz grave y a disfrutar de las risas infantiles, descubriendo una faceta de sí mismo que jamás imaginó poseer. «Esto es mucho más gratificante que cerrar cualquier negocio millonario», le confesó a Emilia un día, con una sonrisa genuina que nunca antes había mostrado, sus ojos reflejando una paz inesperada y profunda. «Mi madre, la admirable Ana María, siempre me decía que el amor verdadero y la familia, esos lazos inquebrantables, eran el único y verdadero tesoro en la vida, que todo lo demás era efímero y superficial», le recordó Ricardo a Emilia una tarde tranquila, mientras los gemelos jugaban despreocupadamente en el extenso jardín. «Pero yo, cegado por la ambición desmedida y el poder, lo olvidé por completo, construyendo un imperio vacío. Tu llegada, Emilia,
y la presencia luminosa de nuestros hijos ha sido la bofetada de realidad que mi alma necesitaba con urgencia para despertar. Gracias, Emilia, por tu inquebrantable fortaleza, por no rendirte nunca, por enseñarme que hay cosas que el dinero no puede comprar, ni el tiempo borrar. Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Emilia, una confirmación de que su lucha, larga y dolorosa, no había sido en vano. Él estaba cambiando, de verdad, y ese era el mayor triunfo de todos, la más bella de las victorias. Emilia, ahora libre de la carga opresiva del miedo y la incertidumbre, comenzó a soñar de nuevo, con la frente en alto y el corazón ligero. Compartió con Ricardo su más profundo deseo: ayudar a otras madres que se encontraban en su misma situación vulnerable, mujeres sin voz, sin recursos, ahogadas por la desigualdad. Siempre he anhelado que nadie más tenga que pasar por el calvario que yo viví, Ricardo. Quiero que encuentren una luz, una esperanza, le dijo, con la mirada brillante de convicción y la voz cargada de un propósito claro. Ricardo la escuchó atentamente, con una nueva empatía. Esa es una causa noble y justa, Emilia, una que mi madre habría apoyado con toda su alma y con todos sus medios. Y yo también, incondicionalmente. Es lo menos que puedo hacer para honrar su memoria y la dignidad de todas las madres que luchan. La idea de la fundación, gestada desde el dolor compartido y la esperanza renovada, comenzaba a tomar forma, una promesa de un futuro mejor. Fue así, con esa noble intención, como nació la Fundación Luz de Esperanza. Ricardo puso a disposición sus vastos recursos económicos y su inmensa influencia, pero fue Emilia quien infundió el alma, la pasión y el espíritu al proyecto, convirtiéndolo en algo vivo y transformador. Juntos, con una visión compartida, crearon un espacio seguro donde madres solteras y niños vulnerables de todo el país encontrarían apoyo legal, atención médica integral, asesoramiento psicológico y emocional, y oportunidades laborales dignas. La sede principal se estableció en un edificio que Ricardo donó, ubicado estratégicamente en un barrio modesto de la capital, un símbolo potente de su compromiso inquebrantable con la comunidad. «Esto no es caridad, Emilia», le dijo Ricardo un día mientras supervisaban las obras, con una claridad renovada. «Esto es justicia social, una deuda que yo tenía con la vida, y que ahora estoy dispuesto a pagar con creces, gracias a tu valentía y a la de mis hijos, quienes me mostraron el camino». Una tarde soleada, en la serena intimidad del jardín de 1900, la mansión, Ricardo sorprendió a Emilia con un gesto que sellaría su nuevo camino juntos. Se arrodilló, no con la ostentación que antes lo caracterizaba, sino con una humildad genuina que le brotaba del corazón, desarmando su último resquicio de orgullo. «Emilia», dijo, sacando una sencilla caja de terciopelo de su bolsillo. Su voz temblaba ligeramente por la emoción. «Este no es un diamante ostentoso que busca impresionar. Es una promesa, la más sincera que puedo hacer. Es un anillo con el grabado sutil de una luna y un sol, por nuestros amados Leo y Luna, y por el amor que, contra todo pronóstico y a pesar de mis errores, ha florecido entre nosotros. ¿Me harías el honor inmenso de ser mi esposa, mi compañera de vida y de sueños, y la madre de nuestros hijos para siempre?» Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas de felicidad y una emoción desbordante. Emilia no dudó ni un instante, su corazón rebosante de una alegría que creía imposible. El camino hasta ese momento había sido arduo, plagado de espinas y sacrificios, un verdadero calvario. Pero el amor, ese sentimiento que parecía tan lejano e inalcanzable en su mundo de contrastes y desigualdades, había florecido con una fuerza imparable. «Sí, Ricardo, sí quiero», respondió, su voz apenas un susurro ahogado por la emoción y la felicidad, sellando su destino. El abrazo fue tierno, profundo, lleno de la promesa de un futuro compartido, no solo por ellos dos, sino por la gran familia que habían creado, incluyendo la memoria siempre presente de la madre de Ricardo, Ana María. Un futuro donde el lujo del corazón, la bondad y la empatía valían más que cualquier fortuna material, y donde la dignidad era el pilar inquebrantable de su nueva y verdadera felicidad. En una emotiva conferencia de prensa, convocada para anunciar su compromiso, Ricardo Montero, con una radiante Emilia a su lado, hizo una declaración pública que conmovió a la nación. «Hoy,
No solo celebro el compromiso de mi vida con la mujer a la que amo y admiro profundamente, comenzó Ricardo con una voz firme y sincera, sino que pido perdón, una vez más, a toda la sociedad, por mis errores pasados, por mi ceguera y mi orgullo. La Fundación Luz de Esperanza es mucho más que una organización. Es un testimonio tangible de mi compromiso inquebrantable de reparar el daño causado, de construir un legado duradero de amor, apoyo y justicia social. Espero sinceramente que mi historia sirva para recordar a todos que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en la nobleza del corazón, en la fortaleza de la familia y en la bondad hacia los demás, una lección que he aprendido a un alto precio, pero que valoro infinitamente. Los aplausos fueron ensordecedores y llenos de reconocimiento. La imponente mansión Montero, que una vez fue un templo frío y desalmado de lujo ostentoso, se transformó radicalmente. Las habitaciones, antes pulcras y gélidas, se llenaron ahora de juguetes de colores vivos, de risas contagiosas de niños que correteaban sin cesar, y del aroma embriagador de un verdadero hogar, de vida. Leo y Luna crecían rodeados del amor incondicional de sus padres, una familia que había superado la adversidad más amarga para encontrar la plenitud. Ricardo, antes un padre ausente y un esposo frío, ahora era un padre presente y cariñoso, un compañero atento y un hombre transformado. Emilia, con la fuerza de su amor, su integridad inquebrantable y su valentía silenciosa, había logrado derribar los muros de Midenodochi, orgullo y frialdad que lo rodeaban, construyendo un verdadero hogar, no de mármol y cristal, sino de afecto genuino, comprensión y respeto mutuo. Su amor, forjado en la adversidad más extrema, era su mayor triunfo, la más hermosa de las historias, digna de ser contada. 5 años después, la Fundación Luz de Esperanza se había convertido, con el tiempo y el esfuerzo de muchos, en un faro inmenso de esperanza y transformación social, extendiendo sus brazos protectores y su influencia benéfica por toda Latinoamérica. Centros modernos y equipados en México, Colombia, Perú y Argentina ofrecían ahora educación de calidad, atención médica integral, apoyo psicológico vital y oportunidades laborales dignas a miles de madres solteras y a sus hijos, brindándoles un futuro prometedor y lleno de posibilidades. Las risas y los juegos de los niños llenaban cada rincón de los pasillos, mientras las conmovedoras historias de superación personal inspiraban a todos los que cruzaban sus puertas. El legado de Emilia y Ricardo, nacido de una verdad dolorosa y un arrepentimiento sincero, se había transformado en una corriente imparable de bondad que cambiaba vidas. Un testimonio viviente de que el amor y la verdad pueden mover montañas, incluso las de oro y acero. Leo y Luna, ahora niños alegres y curiosos de 6 años, rebosaban de vitalidad. Heredaron los cabellos rubios y el magnetismo de su padre, pero también la nobleza de corazón y la empatía de su madre. Conocían la increíble historia de cómo se conocieron sus padres, de la carta premonitoria de su abuela Ana María, y la contaban con el orgullo de saber que su existencia había sido la chispa que encendió algo grandioso, una revolución de amor y justicia. «Nuestra mamá es la más valiente y buena del mundo», decía Luna, abrazando a Emilia con ternura. «Y nuestro papá aprendió a amar de verdad gracias a ella», añadía Leo, mirando a Ricardo con una admiración genuina, no por su vasta fortuna, sino por el profundo cambio en su corazón, el valor de su bondad y su capacidad de redención. La imagen pública de Ricardo Montero había cambiado radicalmente, de un día para otro, para bien. Ya no era solo el magnate implacable y temido, sino un filántropo comprometido y generoso, un verdadero hombre de familia. Su inmensa fortuna, antes símbolo de su poder y su frialdad, ahora era una poderosa herramienta para el bien común, canalizada a través de la Fundación. Emilia, a su lado, era la vicepresidenta y el alma de la Fundación, una líder nata que inspiraba con su historia de resiliencia y su nobleza de espíritu. Juntos, en cada evento, en cada apertura de un nuevo centro, recordaban a todos que la verdad siempre encuentra su camino y que el amor de una madre no conoce barreras. Una lección aprendida con dolor y sacrificio, pero grabada para siempre con la tinta indeleble del corazón.
Su legado se escribía día a día. Las políticas públicas en varios países de la región comenzaron a transformarse, inspiradas y modeladas por el éxito rotundo y el impacto social de la Fundación Luz de Esperanza. Se promulgaron nuevas leyes más justas para proteger los derechos de las madres solteras. Se ofrecieron becas educativas para niños vulnerables y se implementaron programas de capacitación laboral que les brindaban un futuro real. La conmovedora historia de Emilia y Ricardo se convirtió en un símbolo vibrante de que el cambio es posible, que la justicia social puede ser alcanzada incluso en los rincones más oscuros de la desigualdad, y que la empatía, la compasión y el perdón pueden reconstruir lo que el egoísmo, la ambición y el olvido habían destruido. La revolución del amor y la esperanza había llegado para quedarse, iluminando vidas en cada rincón. En la opulenta mansión Montero, que una vez fue un templo inmaculado de lujo sin alma, ahora resonaban constantemente las risas cristalinas de los niños, los murmullos de las reuniones estratégicas de la fundación y el calor inconfundible de un hogar verdadero, lleno de vida. Los cristales seguían brillando con el mismo esplendor, pero ya no con el frío y deslumbrante reflejo de la indiferencia y la distancia, sino con la luz cálida y reconfortante de la esperanza, la compasión y el amor. Emilia, ya no con el uniforme de empleada doméstica, sino como la matriarca respetada de la familia Montero y el alma generosa de la fundación, a menudo sonreía con profunda gratitud al recordar aquella mañana fatídica en la cocina, cuando la imagen de un portabebés cambió para siempre el destino de todos, tejiendo una nueva historia. Su vida era un testimonio viviente de fe, resiliencia y el poder transformador del amor. Un día soleado y apacible, Emilia y Ricardo paseaban tranquilamente por el exuberante jardín de la mansión, tomados de la mano. Un gesto de amor y complicidad que se había vuelto natural para ellos, mientras Leo y Luna corrían despreocupadamente por delante, sus risas llenando el aire. Una discreta placa de bronce en la entrada principal de la mansión, ahora convertida en la sede central de la Fundación Luz de Esperanza, rezaba con solemnidad: Fundación Luz de Esperanza, en honor a la visión y el amor inquebrantable de Ana María Montero, a la inquebrantable dignidad y fortaleza de Emilia Pérez, y al amor verdadero que, contra todo pronóstico, forjó un futuro de esperanza y justicia para todos. Era una imagen de plenitud, de paz y de triunfo, un testimonio silente y poderoso de que la verdad, el amor, la compasión y el perdón son los cimientos inquebrantables de la verdadera felicidad y el legado más valioso que cualquier ser humano puede construir en esta vida. Una historia que perduraría para siempre.